¿Alguna vez has sentido que tu mascota ve cosas que tú no puedes ver? Cuéntanos en los comentarios cómo se llama tu compañero de cuatro patas y qué acto increíble ha hecho por ti o por tu familia. Y si esta historia logra tocar tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like, porque lo que estás a punto de ver no es solo sobre un perro, sino sobre un verdadero guardián silencioso que cambió el destino de una familia. Marina llevaba 3 años trabajando como niñera en un barrio tranquilo de Porto Alegre. Tenía 26 años, una calma innata y la costumbre de fijarse en los detalles. Cada mañana, entre las 8 y las 9, paseaba al pequeño Tomás por las aceras anchas del barrio. El niño, de apenas 1 año y medio, dormía profundamente en su cochecito mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar. Durante mucho tiempo, esos paseos fueron rutinarios. Mismas calles, mismos vecinos saludando, mismos pájaros sobre los cables de electricidad. Hasta que una mañana, algo cambió. Fue solo una sensación al principio, un escalofrío breve en la espalda, una especie de presencia, como si alguien más caminara con ellos. Al girar la cabeza, Marina lo vio por primera vez. Un perro de tamaño grande, mestizo de pastor alemán, parado al borde de la vereda, con la mirada fija en el cochecito. No tenía collar, ni chapita, ni señales de pertenecer a nadie, pero tampoco tenía esa expresión desesperada de los perros callejeros hambrientos. Estaba erguido, alerta, silencioso. No se acercaba, tampoco los perdía de vista. Siguieron caminando. Marina no dijo nada, pero no pudo evitar mirar hacia atrás cada pocos metros. El perro seguía ahí, manteniendo siempre la misma distancia, como una sombra discreta. Y al llegar a la esquina, algo insólito. El animal se detuvo antes de cruzar, observó ambos lados de la calle y esperó que el cochecito pasara antes de continuar. Podía haber sido una coincidencia, pero no lo fue. Los días siguientes, el mismo patrón se repitió. Siempre a la misma hora, siempre en la misma ruta. El perro los seguía con esa mezcla de respeto y vigilancia que empezaba a inquietar a Marina. No ladraba, no pedía comida, no buscaba caricias, solo los observaba y sobre todo al niño. Una tarde, al regresar a casa, Marina le mencionó el tema a Clara, la madre del bebé. Lo hizo casi en tono de broma, para no parecer paranoica. Creo que hay un perro que nos sigue, pero no es agresivo. Solo nos acompaña. Clara se rió, restándole importancia. Quizás le gusta el cochecito, dijo. Pero Marina no se quedó tranquila. Algo en los ojos de ese perro le hablaba de otra cosa. Algo que no sabía poner en palabras, pero que sentía en el pecho como un aviso. El 6º día, Marina tomó una decisión. Encendió la cámara de su celular y empezó a grabar el paseo. No era una grabación discreta, lo hacía a plena vista, con el celular en mano, apuntando hacia atrás cada tanto. Quería registrar el comportamiento del perro, tener pruebas para mostrar. No sabía exactamente por qué, pero sentía que era necesario. Esa noche, ya en su pequeño departamento, puso el celular sobre la mesa y comenzó a revisar los videos. Lo que vio la dejó sin palabras. En la pantalla, el perro aparecía moviéndose de forma precisa, no como un animal curioso, sino como alguien que conocía perfectamente el recorrido. Se detenía en los mismos puntos, observaba el tráfico antes de cruzar, miraba a ambos lados y, sobre todo, esto fue lo que más la impactó, mantenía su mirada fija en el bebé durante todo el trayecto. No en Marina, no en los autos, no en otros perros, solo en el cochecito. Pero había más. En el minuto 03.42 de uno de los videos, justo cuando pasaban frente a un viejo edificio con un mural de colores deslavados, una figura oscura aparecía en el fondo, apenas un segundo, parada junto a una columna, inmóvil, casi imperceptible. Al principio, Marina pensó que era una sombra, pero al revisar los videos de días anteriores,
El patrón se repetía. El mismo lugar, siempre a la misma hora, un hombre. El corazón le dio un salto. Volvió a mirar el video cuadro por cuadro. El perro también miraba en esa dirección, no solo al bebé, también al hombre, y su cuerpo, antes relajado, se tensaba cada vez que pasaban por ese punto. Marina no era ingenua, había oído historias, y algo dentro de ella, una intuición antigua, primaria, le gritaba que eso no era casualidad. A la mañana siguiente, habló con una vecina mayor que siempre regaba las plantas en Mindos del Norte. La vereda. Le preguntó si conocía al perro. La mujer, de nombre Irene, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. ¿El perro grande, de orejas paradas, marrón y negro? Ese es Bronce. ¿Bronce?, repitió Marina. Iba todos los días con doña Teresa. Ella falleció hace 2 meses. Desde entonces, el perro desapareció. Nadie supo más de él. Marina sintió un nudo en la garganta. ¿Y si el perro no estaba siguiendo al bebé? ¿Y si lo estaba cuidando? Ese mismo día, llevó los videos al barrio. En la comisaría del barrio, Marina se sintió torpe. Tenía 26 años. Sostenía un celular tembloroso con varios videos de un perro y una figura oscura al fondo, y debía explicarle a un oficial que algo no estaba bien. El policía, un hombre robusto y cansado llamado Ramiro, escuchó en silencio mientras ella hablaba. No la interrumpió, pero su expresión se mantuvo neutra, casi escéptica. ¿Y usted cree que este perro protege al niño? Marina asintió, algo avergonzada. Que suena raro, pero hay algo más. Esa silueta que aparece detrás. Mire usted mismo. Ramiro se inclinó hacia la pantalla del celular. Retrocedió el video varias veces. Luego lo pausó justo en el momento en que la figura aparecía junto a la columna. Su rostro cambió. Algo en sus ojos pasó del desinterés al enfoque. «Dame un segundo», dijo, y desapareció por una puerta lateral. Marina se quedó sola, los dedos entrelazados, mirando el ventilador del techo girar lento. Pasaron 15 minutos hasta que Ramiro regresó con otro oficial, una mujer joven con carpeta en mano. Abrieron una computadora, ampliaron la imagen, comenzaron a comparar la silueta con algo en la pantalla. Luego, Ramiro habló. «Reconocimos a ese hombre. Tiene antecedentes. 2 denuncias por intento de secuestro de menores, ambas archivadas por falta de pruebas». El estómago de Marina se cerró como un puño. La piel se le erizó. ¿Qué significa eso? Significa que este perro podría haber impedido algo muy grave, oficial, dijo la voz más suave. Y usted también por grabarlo. Esa noche Marina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al perro parando en la esquina, al hombre entre las sombras, al cochecito avanzando sin saber el peligro que rondaba. La idea de que Bronce hubiera estado allí todo ese tiempo, no por instinto, sino por lealtad, por memoria o por amor, la desbordaba. No era un perro cualquiera. El arresto del sospechoso no fue inmediato, pero las autoridades comenzaron a vigilarlo en silencio, y durante ese tiempo, Bronce no falló ni un solo día. Aparecía en la esquina de siempre, a la misma hora, como un reloj vivo que no conocía descanso. Ya no solo seguía al cochecito, ahora también acompañaba a Marina y a Tomás de regreso a casa, esperando en la vereda hasta que la puerta se cerraba. Clara, la madre del bebé, al principio se mostró inquieta con la presencia constante del perro. Pero cuando Marina le contó lo que había ocurrido, las grabaciones, la silueta, la policía, algo cambió en su forma de mirar a Bronce. ¿Y si le damos agua?, preguntó un día. Esa fue la primera grieta en la desconfianza. Esa tarde, Bronce bebió de un recipiente limpio junto a la entrada. No cruzó la reja, no entró en el jardín, solo bebió, los ojos atentos al movimiento del bebé por la ventana, y luego se acostó junto al portón, como si ya supiera que allí debía esperar. En el vecindario empezaron a notarlo. Algunos lo llamaban
el centinela, otros, el perro de la niñera. Pero para Marina era simplemente Bronce, el mismo que había protegido al pequeño sin que nadie se lo pidiera, el que no pedía nada a cambio, ni comida ni caricias, solo estar cerca. Fue Irene, la vecina mayor, quien contó más sobre el pasado del perro. Era inseparable de doña Teresa. La seguía a todos lados. Cuando ella murió, lo vimos rondar su casa por días. Luego se fue. Dijeron que quizás se echó a morir en algún rincón. Pero míralo ahora, como si hubiera encontrado un nuevo propósito. Marina lo miraba cada vez con más respeto. ¿Qué fuerza movía a un animal a repetir esa rutina, a asumir un rol sin palabras, a proteger sin que nadie lo adiestrara? No tenía una respuesta, pero lo sentía. Bronce había elegido, y ella, en silencio, también lo había elegido a él. Después del descubrimiento en la comisaría, Marina comenzó a ver cada detalle del paseo bajo una nueva luz. El silencio del perro ya no le resultaba inquietante, sino profundamente significativo. Bronce caminaba con una casi sagrada. Mantenía la distancia, nunca cruzaba la línea del jardín, pero su presencia se volvía más firme, más constante, como si supiera que su tarea aún no había terminado. Tomás, aunque demasiado pequeño para comprender, también parecía percibir algo. A veces reía al verlo, extendía una manito desde el cochecito o giraba la cabeza como si esperara encontrarlo en la esquina. El vínculo entre ambos era sutil, casi invisible, pero estaba ahí. El perro no necesitaba palabras ni gestos para demostrar lealtad. Su sola mirada bastaba para transmitir que todo estaría bien. El vecindario comenzó a aceptarlo con naturalidad. Algunos lo saludaban al pasar, otros dejaban un poco de agua o restos de comida cerca del árbol en la esquina. Bronce no tocaba nada, solo observaba como si hubiera olvidado su propia necesidad. Su única preocupación parecía ser el niño. En casa, Clara observaba desde la ventana. No decía mucho, pero su actitud había cambiado. Ya no se mostraba molesta por la presencia del perro. Comenzaba a entender que aquella figura callada, echada frente al portón, no era una amenaza, sino un guardián. Y así, los días pasaban con una calma tensa, como si algo aún estuviera por resolverse. Una madrugada húmeda y espesa, Marina despertó con un presentimiento difícil de explicar. No había ruidos extraños, ni luces encendidas, pero algo dentro de ella se agitaba con urgencia. Se vistió rápido, tomó las llaves y salió rumbo a la casa donde trabajaba. Al llegar, notó que el portón estaba entreabierto, un detalle mínimo pero inusual. Clara no solía dejarlo así. El silencio del barrio era casi absoluto, interrumpido solo por el leve zumbido de los cables de luz. El perro no estaba. Avanzó con cuidado. A medida que se acercaba, sintió el cuerpo tensarse. No era miedo, era algo más primitivo, instinto puro. En el jardín encontró marcas en la tierra húmeda, huellas recientes, y al fondo, junto a la ventana del cuarto de Tomás, estaba Bronce, de pie, firme, con la cabeza baja y el lomo erizado. Frente a él, un hombre encapuchado sostenía algo en la mano. Marina no necesitó ver más. La escena duró segundos. Bronce avanzó sin dudar, se lanzó contra el intruso con la fuerza de quien no conoce el miedo. Hubo un forcejeo breve, un grito ahogado, luego el ruido seco de alguien cayendo contra el suelo. Cuando Clara y su esposo despertaron, la policía ya estaba en camino. El hombre, herido pero vivo, fue identificado como el mismo que aparecía en las grabaciones. Había estado merodeando durante semanas, esperando el momento, pero Bronce estuvo allí primero. No hubo necesidad de explicaciones largas, las pruebas eran claras, y la presencia del perro, una vez vista con recelo, se convirtió en símbolo de protección y gratitud. Desde esa noche, Bronce ya no esperó en la vereda. Le abrieron el portón y entró.
Bronce se instaló sin pedir permiso. Al día siguiente del intento de intrusión, simplemente se echó junto a la puerta principal, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Clara, aún en shock por lo sucedido, no puso objeciones. Nadie lo hizo. La familia entera comprendía que el perro no era un visitante ocasional. Era parte de algo mucho mayor. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. Marina notaba cómo Tomás miraba a Bronce con curiosidad y alegría. Se había vuelto su sombra silenciosa. Estaba presente en cada comida, en cada siesta, en cada juego en el jardín. Nunca molestaba, nunca invadía. Solo observaba como si hubiera jurado cuidar de él sin que nadie se lo pidiera. En el barrio, la noticia del intento de secuestro se propagó rápido. Todos hablaban del perro como un héroe. Algunos se ofrecieron a adoptarlo, pero Clara fue clara. Bronce ya tenía un hogar. Marina, por su parte, comenzó a verlo con una mezcla de admiración y ternura. Nunca había tenido mascotas. Nunca había entendido del todo el vínculo entre humanos y animales, hasta ahora. Bronce no exigía, no ocupaba espacio, pero llenaba todos los rincones con una presencia serena, poderosa, como si su sola existencia ofreciera calma. Había algo en su mirada que iba más allá del instinto, un tipo de conciencia que no se explicaba con palabras, como si supiera exactamente qué había salvado, como si él mismo hubiera elegido quedarse. Con el paso de los días, Bronce comenzó a desarrollar su propia rutina. Acompañaba a Marina y Tomás en los paseos matutinos, pero ahora lo hacía desde adentro del jardín, saliendo por el portón abierto y regresando con ellos. Ya no era un observador externo, era parte del recorrido, del ritual diario, de la historia de esa familia. Por las tardes se echaba bajo el limonero, atento al más mínimo movimiento. Si un extraño se acercaba demasiado a la reja, se incorporaba en silencio, sin ladrar, pero dejando clara su presencia. No era agresivo, solo firme, un centinela sin descanso. Por las noches, dormía junto a la puerta del cuarto del niño, siempre en la misma posición, siempre alerta, como si su cuerpo supiera que allí era donde debía estar. No importaba si llovía, si hacía frío, si nadie lo llamaba. Su compromiso era absoluto. Marina comenzó a anotar algunos de sus comportamientos. Le sorprendía la regularidad, la precisión, la aparente comprensión de horarios y personas. Bronce parecía tener un mapa mental de cada miembro de la familia, de cada sonido habitual, de cada rutina. Y cualquier desviación era suficiente para que se pusiera de pie, atento. No ladraba por costumbre, no pedía cariño, pero con el tiempo aceptó una mano sobre el lomo, un cuenco de agua más cerca, una manta vieja a sus pies, pequeños gestos que sellaban una confianza mutua, sin urgencias. Bronce no reemplazaba a nadie, no venía a llenar un vacío, era simplemente él mismo que había seguido un cochecito por días, el que había enfrentado a un hombre sin pensarlo 2 veces, el que ahora custodiaba el sueño de un niño como si fuera su propia misión en la vida. El paso del tiempo no hizo más que reforzar la presencia de Bronce en la vida de la familia. Cada pequeño cambio en Tomás, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus juegos en el jardín, tenía como testigo a ese perro silencioso que lo seguía de cerca, sin invadir, sin interrumpir. Solo estaba, y eso bastaba. La conexión entre ambos se volvió evidente incluso para quienes no creían en vínculos profundos entre humanos y animales. Tomás buscaba a Bronce con la mirada apenas despertaba. Lo llamaba con sonidos inventados, con manitos al aire, con risas. Y el perro respondía con lo único que conocía, permanencia. En algún momento, Clara y su esposo decidieron colocar una pequeña casita de madera en el jardín, no como un gesto decorativo, sino como una declaración de que Bronce ya no era un visitante ni un protector temporal, era familia.
La vida siguió su curso. Marina continuó cuidando de Tomás, ahora con una sensación distinta. Ya no era la única responsable. Sentía que compartía la tarea con un ser que no hablaba, pero que comprendía. A veces, al final del día, mientras el sol bajaba y la ciudad se volvía naranja, Marina se sentaba en el umbral con una taza de té. Bronce se echaba cerca, los dos en silencio, como viejos amigos que no necesitan palabras. Era en esos momentos cuando ella pensaba en doña Teresa, en lo que Bronce habría vivido, en todo lo que había guardado en su memoria sin poder contarlo, y se daba cuenta de que, de alguna forma, él también estaba sanando. Una mañana de verano, cuando Tomás ya corría solo por el jardín y el mundo parecía girar sin sobresaltos, el portón quedó abierto nuevamente. No por olvido, ni por descuido. Clara había salido a hablar con un vecino, Marina doblaba ropa en la sala, y Bronce, como siempre, descansaba a la sombra. Pero esa vez no se quedó. Cruzó el portón con paso tranquilo, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Nadie lo notó de inmediato. Cuando Marina se dio cuenta, salió a buscarlo. Recorrió las cuadras, preguntó a los vecinos, volvió al parque donde todo había comenzado. Pero Bronce no estaba. Pasaron los días, lo buscaron por todo el barrio, sin éxito. No hubo señales de que algo malo hubiera ocurrido. Ningún ruido extraño, ningún rastro violento. Era como si hubiera decidido partir por su cuenta, cerrar su propio ciclo, como lo había hecho desde el inicio, con dignidad, en silencio, sin despedidas. Clara lloró. Marina también. Tomás, muy pequeño para entender, lo buscó durante semanas en cada rincón del jardín. Y aunque la ausencia dolía, también dejaba una paz extraña, como si el propósito de Bronce se hubiera cumplido, como si su misión ya no fuera necesaria. Con el tiempo, el portón volvió a cerrarse. La casita de madera quedó vacía, pero nadie la quitó. Era parte de la historia, un recordatorio de que, durante un tiempo, un perro sin dueño fue mucho más que una mascota. Fue guardián, fue sombra, fue amigo. Y donde sea que estuviera ahora, Marina sabía que Bronce había partido no para alejarse, sino para dejar espacio a todo lo que había ayudado a construir.